Vamos ahora con el siguiente tema muy importante que nos va a contar Miriam. Es un debate que vamos a tener, Héctor, acá acerca de las nuevas determinaciones que se están tomando en Santa Cruz de la Sierra. El alcalde Johnny Fernández se ha pronunciado. ¿Levantar o no levantar la ley seca, Miriam? A ver. Exactamente, problema, ¿no? Exactamente. Bueno, ya las determinaciones señalan que sí, se levanta de este próximo lunes la ley seca, van a poder ir a locales nocturnos presentando el carnet de vacunación, pero los médicos están un poco asustados. Veamos, por favor. A pocas horas que inicialmente el municipio del Alto diera a conocer la determinación de exigir a sus ciudadanos el carnet de vacunación contra el coronavirus, la jornada de hoy, la información desde Santa Cruz es similar. Ya no va a existir la ley seca los sábados y domingos. Pueden ya volver a las actividades normales. No obstante, el alcalde de la comuna cruceña, Johnny Fernández, ratificó la vigencia del horario de tránsito entre las 5 de la mañana y las 24 horas como parte de las acciones vigentes para contener el COVID-19. Se van a realizar actividades económicas, también algunas actividades deportivas, culturales, que obviamente tienen que ser con la autorización de cada uno de los gobiernos municipales a través de sus instancias correspondientes. Fernández anunció también el fin de la ley seca durante los fines de semana, medida que se mantenía vigente desde su llegada a la alcaldía y que recibió también algunas cuestionantes sobre esa determinación. A ver, ¿por qué asusta esta determinación? Y para ello hemos convocado al doctor Luis Enrique Aguilera, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, pero también a la doctora Cecilia Vargas, que es la secretaria municipal de La Paz en el tema de salud. A ambos, gracias por estar con nosotros. Realmente vale la pena que hablemos de esta temática porque Santa Cruz ha sido el departamento más golpeado en esta tercera ola. Bueno, prácticamente en todas las olas. Es el que ha marcado los casos más altos de contagio. Doctor Aguilera, con el permiso también de usted, doctora, quiero hablar con el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. ¿Cuál es el riesgo, cuál es el temor de que se permita, por así decirlo, de que las personas puedan asistir y libremente beber en cualquier lugar? Bien, muchas gracias por la entrevista. El peligro es que en los locales nocturnos, donde se expenden bebidas alcohólicas, la verdad que la bioseguridad que deberían tener no la cumplen en ningún momento y hay mucha aglomeración de gente. Hemos visto que en los locales asisten hasta más de 2.000 personas, ¿no? Y después de unas cuantas cervezas, el barbijo y todas las medidas de bioseguridad prácticamente no la cumplen. En ese sentido, nosotros vemos que en relación a la curva epidemiológica todavía estamos elevados. Hemos tenido el día de ayer 300 casos confirmados y como ustedes saben, de los 300 casos confirmados hay todavía el doble o el triple de casos que no se ha podido realizar la confirmación mediante el diagnóstico. Entonces, con esta medida que está adoptando el alcalde, el señor Fernández, entonces prácticamente pone en riesgo de que esta curva epidemiológica se eleve, ¿no? Nosotros no hemos tenido una curva aceptable que baje menos de 100 casos por día. Solamente hemos tenido los domingos, hace unos 2 domingos atrás que fue 98, pero no se realizan pues en todos los lugares la toma del hisopado. En ese sentido, nosotros no hemos bajado de 200 casos. Como le digo, estamos entre 200 y 300 todos los días. Se ha mantenido en una meseta. Entonces, con esta medida prácticamente pues pensamos que que se va a elevar nuevamente la curva epidemiológica y estábamos todavía en riesgo de la cuarta oleada, ¿no? Donde se puede venir ya la cepa delta, que es la más agresiva de todas, y podemos otra vez entrar en una prácticamente
la utilización de todas las terapias como en los casos anteriores de la tercera y la segunda oleada. Muy bien, doctor Aguilera, nos mantenemos con usted. Ahora la pregunta va dirigida para la doctora Cecilia. Buenas noches, Héctor le habla. Un claro ejemplo de lo que ha sucedido con este tema de las olas, nuevamente el reavivar del COVID-19 es Estados Unidos, es Europa, España puntualmente, donde otra vez las terapias intensivas están llenas, donde después de haber soltado un poco a la gente, habilitar los bares, las cantinas, las discotecas, la gente se ha recontagiado y lo preocupante es esta variante Delta. ¿Se debe hacer, no se debe hacer, liberar nuevamente estos espacios? Ahora, ellos dicen, necesitamos por favor reactivar nuestro rubro porque estamos preocupados, somos los que menos hemos trabajado y algunos lo han tenido que hacer hasta de forma ilegal. Doctora. Buenas noches, Héctor. Buenas noches al colega también invitado. Bueno, en relación a lo que comentas, como municipio de La Paz, nosotros también hemos adoptado medidas en relación a restringir el asunto de fiestas, eventos sociales en determinadas horas. Esto no solamente como municipio, sino también como determinación del COE, ¿no? del Comité Departamental. Es importante lo que dices en relación a la reactivación económica de estos sectores. Sin embargo, es mucho más importante el tema de conservar la vida, de cuidar la vida. Justamente lo que decía el colega, ¿no? Que cuando la gente está reunida o está en medio de con bebidas alcohólicas, se olvida de la bioseguridad. El solo hecho de reunirse y comer, por ejemplo, en un lugar cerrado, hace que todos se saquen el barbijo y puedan contagiarse. Peor cuando hay bebidas porque ya pierden el control, o sea, ni siquiera se fijan el tema ventilación o el uso adecuado de barbijo o cuántas personas hay. Entonces, yo creo que cada medida que hace cada autoridad debe ser coordinada y evaluada como lo hemos estado haciendo en La Paz. Nosotros antes de reunirnos en los COE, hemos tenido reuniones con nuestro comité científico, justamente para evaluar la curva epidemiológica. Si bien en el caso de La Paz hemos tenido una bajada importante de casos, hoy el reporte de hoy nos dice que el municipio tiene algo más de 60 nuevos casos. Hemos tenido una bajada en anteriores días de hasta 13 casos, que fue lo menor que hubo, pero no significa que no está el coronavirus o que se va a ir, sino el coronavirus vino para quedarse. Se presentan otras cepas, estaba mencionando el colega la cepa Delta y probablemente se vengan muchas otras. Entonces consideramos, bueno, como gobierno municipal hay que reactivar la economía, pero siempre evaluando el tema epidemiológico, conservando medidas de bioseguridad y determinando todas las cuestiones en conjunto, ¿no? En el caso nuestro hemos coordinado con el CEDES y con el COE en realidad, porque de nada vale que nosotros podamos hacer una medida si en los municipios vecinos no se hacen. Entonces creo que en Santa Cruz tendrían que también considerar lo que dice el CEDES, ¿no? del departamento de Santa Cruz. A ver, hay un detalle, doctora, y la verdad es que personas que han estado durante todo este tiempo prohibidas de ir a locales públicos donde podían ver en una situación normal, lo han hecho en sus casas, se han reunido en sus casas, grupos de 15, 20, hasta 30 personas, no sé si más, pero sí que lo han seguido haciendo, doctora, y dentro de la casa no es que mantengan las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Ahora un detalle también, en gran parte del país sí se está dando una característica que es el aforo determinado en estos locales públicos, ¿no es cierto? Esa, por lo menos aquí en La Paz, está funcionando, al menos es lo que hemos visto. Sí, justamente, Miriam, el tema de los aforos ha estado funcionando y creo que más que el abrir o el tema de que se hagan actividades con los riesgos, hay que ver otras opciones, ¿no? Por ejemplo, en La Paz tenemos nuestro bulevar en San Miguel, donde los locales han sacado sus mesas, inclusive han puesto música y cosas así. Entonces eso hace que disminuya el contagio, porque la gente que está en algún lugar, pero en un ambiente abierto, ventilado y con poco aforo, va a hacer que los contagios disminuyan. Pero si se abre todo, independientemente de que si sea un ambiente cerrado o abierto, entonces se corren riesgos. Es verdad que en algunas casas se han hecho reuniones y todo eso, y bueno,
es también un tema del compromiso de la ciudadanía y la madurez, ¿no?, de cada familia y de proteger a su propia familia, porque luego los riesgos son altos, luego están buscando cama en terapia intensiva, están haciendo campañas en redes sociales para medicamentos. Entonces creo que la conducta tiene que ver también con la coherencia de las consecuencias, ¿no? Eso es muy importante. Doctora, una consultita. ¿Qué pasa con los menores de edad cuando... Yo estoy muy a favor de estas medidas para incentivar a la gente a que se vacune, para el trámite, tal cosa y tal otra. Bueno, pero ¿qué pasa con los menores de edad? Es decir, con aquel grupo etario que no puede vacunarse, porque no no está habilitado para vacunarse. Una persona de 17 años, por ejemplo, no puede vacunarse. ¿Qué va a pasar con estas personas que quieren ir a ciertos lugares y no pueden hacerlo porque obviamente no tienen el certificado de vacunación? Hay un pequeño vacío, ¿no es cierto?, en la norma. Es relativo, Leo, este tema, porque en relación a ese vacío que tú mencionas de un muchacho, por ejemplo, de 17 años, sí, es considerado menor de edad, ¿no? Entonces, si sus padres le dicen que se quede en su casa, se tiene que quedar. Así, o sea, no podríamos considerar la opción de el muchacho de 17 años que quiere ir a un boliche, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que estamos en una situación de salud de riesgo, porque sabemos que el COVID mata. O sea, han habido muertes por culpa de COVID. Entonces, yo creo que en este sector tendrá que haber una restricción. Obviamente que va a tener consecuencias desde el punto de vista, inclusive del desarrollo, ¿no? Hay adolescentes, jóvenes que estos 2 años han estado sin las actividades convencionales, podríamos decir, en relación a su edad. Pero creo que es más importante el tema de bioseguridad y de cuidar la vida, ¿no? Sí, no, tiene razón con respecto a los boliches. Yo iba más un poco con respecto a los restaurantes, por ejemplo, patios de comidas. Ahí no estamos hablando de discotecas, ni de bares, ni de salidas nocturnas. Estoy hablando de una salida a un patio de comidas, por ejemplo. ¿Qué se hace con promociones, por ejemplo, también? ¿Qué pasa? Bueno, mira, dentro de La Paz, en el COED, habíamos propuesto la vacunación, que se considere la vacunación entre los 12 y 17 años, principalmente por el tema de clases, más que por un tema recreativo, el que tú mencionas, ¿no?, el de un restaurante. Pero creo que son detalles que uno, si bien en la familia repercute, ¿no? Es una familia de, digamos, no sé, 5 personas y de ellas 1 o 2 que son menores de 18 años, no se han vacunado y no pueden ir al evento, a la cena, al almuerzo o a algún local. Pero creo que eso es factible que no vayan o de última hacer la reunión en casa, en el sentido de lo que dices de cierta diferencia con personas vacunadas a no vacunadas. O sea, no es algo de vida o muerte, pero el hecho de que una persona se contagie con COVID y no esté vacunada, sí es de vida o muerte. Entonces, yo sé que puedo estar hablando de extremos, pero la persona que ha vivido esta situación o que ha estado buscando cama, ha estado buscando medicamentos, va a entender el tema de la vida o la muerte más allá de ir a un restaurante o tener un asunto recreativo. Muy bien, doctora. Ahora, la consulta va nuevamente al presidente del Colegio Médico Departamental en Santa Cruz, doctor Aguilera. Hay un problema muy delicado que refiere qué sucede justamente con aquellos que no están dentro de este grupo de vacunación, entre los 12 y los 17 años. Porque de pronto, como bien lo decíamos acá, le explicábamos con Miriam y con Leonel, hay ambientes donde puede haber gente que no se haya vacunado, pero en los últimos datos sí se refleja que quienes han sido hospitalizados fueron menores, aquellos adolescentes, 16, 17, 15 años. Entonces, ¿cómo podría tratar de conversarse con el alcalde para que de pronto esto se cambie tal vez un poco, adecuar los ambientes, evitar que esto se reactive? ¿Cuál es la solución que se puede proponer? Está a la vuelta de la esquina, dicen algunos, que sí se vacune a este grupo de personas. Doctor Aguilera. Muy bien, realmente la medida en este grupo etario es bien especial, ¿no? Ya en otros países se está vacunando a partir de los 12 años, se está vacunando contra el COVID, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno. En estos casos, ir a un restaurante o ir a algún lugar donde supuestamente haya cierto grado de aglomeración de personas,
Creo que no hay mucho problema porque la población ya ha tomado conciencia y puede tomar las medidas de bioseguridad, y no así en los locales donde se expenden bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, con unas cuantas cervezas ya se olvidan de las medidas de bioseguridad. En cambio, si van a un restaurante, a una cena familiar, tranquilamente pueden tomar las medidas de bioseguridad y no va a haber ningún problema. Como le menciono, lo ideal sería que se vacune, como están haciendo en los otros países. Debemos aprender nosotros de ellos a partir de los 12 años y ver, ¿no?, que las medidas de bioseguridad se continúen, que sigan teniendo conciencia en estos locales donde no hay expendio de bebidas alcohólicas. Muy bien. Gracias, doctora Aguilera. Lo mismo a la doctora Vargas por haber participado con nosotros de esta conversación. Que les vaya muy bien. Buenas noches.